Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. Nos dijeron que la galaxia tenía sus propios problemas y que la Tierra no estaba invitada. Durante décadas, creímos que, de todos modos, no estábamos preparados para un conflicto en el espacio profundo. No con la mitad de nuestros países todavía discutiendo sobre fronteras, agua y tratados rotos. Así que, cuando la Federación Intergaláctica llegó al Sistema Solar y le ofreció a la Tierra el estatus de observador en lugar de una alianza militar, nuestros líderes lo consideraron una victoria. Manténganse neutrales, dijeron. Dejen que las otras especies se consuman entre ellas. Y así lo hicimos, durante casi 30 años. Nuestros satélites observaron en silencio cómo civilizaciones enteras se desvanecían en los sectores exteriores. Los mapas estelares se actualizaban semanalmente. Planetas marcados en verde un día, desaparecidos al siguiente. La guerra entre los Korak y los Elari era brutal, pero lejana. Los políticos daban discursos sobre diplomacia. Las empresas de tecnología devoraban patentes alienígenas. Al hombre de a pie no le importaba. No era nuestra lucha. Hasta Arcadia. Arcadia era la primera y única colonia real de la Tierra más allá de Marte. Una luna terraformada en el borde de la zona neutral, construida por humanos de clase trabajadora que se cansaron del hacinamiento y las promesas rotas de la Tierra. No era glamurosa, pero era nuestra. Hogar de unas 60.000 personas, en su mayoría ingenieros, mineros, granjeros, gente que solo intentaba forjarse una vida a partir de tierra roja y metal. Mi hermano era uno de ellos. Se llamaba Tom, 5 años menor que yo, siempre fue del tipo tranquilo. Le gustaban los puzzles, la pesca y construir drones con chatarra. Lo reclutaron para Arcadia desde el principio. Decía que la Tierra se sentía demasiado ruidosa, demasiado falsa. Para ser sincero, lo envidiaba. Mientras yo me pudría en un trabajo de seguridad sin futuro en Luna, él estaba allí fuera, viviendo como un pionero. Entonces llegó la transmisión. Ni siquiera fue oficial. Alguien hackeó el relé de comunicaciones de emergencia y lo difundió por los canales clandestinos. Yo estaba de turno cuando llegó a la red. Sin encriptación, sin códigos, solo imágenes en crudo, gritos, fuego, una madre arrastrando a su hijo por un suelo empapado en sangre. Soldados no humanos, con armaduras que parecían de hueso, rostros cubiertos de espinas. Uno de ellos partió a un hombre por la mitad, y no era una metáfora. Vi cómo su caja torácica se abría como un motor reventado. No hablaban, no exigían nada. Simplemente destruían. El video se cortó después de 9 minutos. No se confirmaron supervivientes. La Federación lo llamó un error territorial. Un error. 60.000 civiles convertidos en cenizas y tuvieron la audacia de llamarlo un error. El presidente de la Tierra emitió una queja formal. Incluso enviaron flores a las familias. Un maldito ramo de flores para mi madre. La Federación prometió una investigación. Dijo que los atacantes, una secta rebelde del bando Celari, no representaban al Consejo Galáctico, pero nadie fue castigado. Ni reparaciones, ni arrestos, ni nombres. Fue entonces cuando algo dentro de mí se quebró. Yo no era un soldado. No estaba entrenado para la guerra. Demonios, apenas había manejado un arma fuera de las simulaciones. Pero sabía esto. Si esperaba a que la Tierra actuara, no pasaría nada. Éramos demasiado blandos, demasiado políticos, demasiado temerosos de parecer débiles a los ojos de la galaxia. Así que empaqué mi equipo, quemé todos los puentes que tenía y me fui de Luna sin autorización. No estaba solo. Resultó que no fui el único que vio las imágenes y dijo, no más. Había otros. Exmarines, mineros, hackers,
incluso algunos exconvictos con cuentas que saldar. No teníamos bandera, pero teníamos rabia, suficiente para encender un sol. Nos llamamos la Marca Negra. Nuestra misión no era justicia. Era retribución. Tampoco buscábamos negociar. Íbamos a hacer sangrar a los responsables. Y si la Federación quería seguir llamándolo un error, entonces les haríamos lamentar el haber subestimado la capacidad de venganza de la Tierra. Porque eso es lo que nunca entendieron de los humanos. Somos lentos para empezar, pero cuando lo hacemos, terminamos las guerras. Y yo apenas estaba empezando. Te sorprendería lo rápido que la gente se ofrece voluntaria para misiones suicidas cuando no les queda nada. No estábamos entrenados. No como los ejércitos de verdad. La mayoría de nosotros ni siquiera conocíamos nuestros nombres reales. Yo me hacía llamar Cole. No era el nombre en mi identificación de Luna, pero fue el que les di cuando llegué a los Muelles Rojos, el cementerio no oficial de naves en órbita alrededor de Júpiter, donde contrabandistas y forajidos intercambiaban piezas y silencio. Fue allí donde nació la Marca Negra. Nuestro primer campamento eran solo 6 cargueros destripados y soldados entre sí. Sin enfermería, sin cadena de mando, solo dolor, un propósito y un montón de equipo robado. Había una mujer a la que todos llamaban capitana. No porque se hubiera ganado el título, sino porque tenía una nave que todavía funcionaba. Un viejo carguero terrestre reacondicionado y rebautizado como la Guadaña. Rápida, fea e ilegal en la mayoría de los sistemas. No hizo muchas preguntas. Ninguno de nosotros las hizo. Solo tenía una regla: no paramos hasta que supliquen piedad. Y todos estuvimos de acuerdo. No habría piedad. La primera parada llegó rápido. El reconocimiento de un técnico de escaneo profundo, un chico nervioso con la cara llena de cicatrices, mostró un puesto de avanzada Celari justo fuera de la zona neutral. Pequeño, apenas defendido, pero tenía una baliza registrada en el mismo sector militar que lideró la masacre de Arcadia. Eso fue suficiente. Es solo un puesto de comunicaciones, murmuró alguien. No esperarán nada. Exacto, dije yo. Vamos a presentarles el infierno. Nos equipamos en silencio. Sin discursos, sin banderas ondeando, solo la sombría carga de rifles y exotrajes robados, la mayoría a medio funcionar y fallando con cada arranque. Me puse un viejo repetidor de pulsos de Erstech, 3 cargadores, una mira rota y un gatillo que se atascaba cuando se calentaba. Perfecto. El vuelo hasta allí duró 2 días, tiempo suficiente para que la duda se colara si la dejabas. No lo hice. Pasé la mayor parte del tiempo viendo las viejas imágenes de Arcadia una y otra vez. Cada grito se grababa más profundamente en mi cráneo. La voz de mi hermano no aparecía, solo su nombre en el manifiesto, pero eso era suficiente para mantener mi rabia afilada. Aterrizamos a las 3, hora de la nave. La tecnología Celari no estaba hecha para la detección sigilosa. Sus sensores se centraban en ráfagas de energía y densidad de metal. Por suerte para nosotros, la Guadaña funcionaba con un núcleo sucio que no se registraba limpiamente en las redes galácticas. Tocamos tierra a 1 kilómetro del puesto y caminamos a través de roca negra y polvo helado. Uno de los nuestros llevaba un soporte en la pierna. Cada paso sonaba como una bomba de relojería. Pero nadie se atrevió a pedirle que se quedara atrás. Todos estábamos rotos. Seguimos avanzando de todos modos. El puesto de avanzada parecía un escarabajo oxidado, bajo, encorvado, apenas vivo. Solo 3 estructuras, una antena, 2 guardias. Recuerdo haber pensado, esto va a ser demasiado fácil. No lo fue. En el momento en que rompimos la puerta este, el lugar se iluminó como una bengala de Navidad. Sonaron las alarmas, las torretas emergieron de la tierra y esos 2 guardias eran drones de combate, clase pesada Celari, reforzados con blindaje interno y puntería de objetivos múltiples. Uno de ellos le disparó a nuestro hombre de vanguardia en la garganta antes de que pudiéramos disparar una sola bala. La sangre salpicó el polvo. El hombre no gritó. Su cuerpo simplemente cayó como una marioneta a la que le cortan los hilos. Y entonces se desató el caos. Me agaché detrás de una caja de acero y disparé a ciegas.
Mis disparos chispearon contra el caparazón del dron. Uno alcanzó algo vital porque empezó a temblar antes de explotar en una bola de fuego y metal. «Adelante, muévanse», gritó la capitana. Avanzamos en tromba, las balas rasgando el aire a nuestro lado. Cayeron 2 hombres más. Uno gritó llamando a su madre. El otro no emitió ningún sonido. Pasé junto a los cuerpos, la rabia cegando mi miedo. Dentro de la cámara de control, hacía más frío que el hielo. La tecnología Celari siempre funcionaba en caliente, pero la habitación se sentía muerta. Y allí, de pie detrás de una consola translúcida, estaba el bastardo que lo empeoró todo. No era un soldado, no era un guerrero. Era un oficinista. Delgado, pálido, con las manos temblando, 4 ojos parpadeando de pánico. Sin armadura, sin armas, solo una tableta de datos en sus dedos con garras. Intentó hablar. Algo en ese horrible lenguaje chasqueante de los suyos. No le dejé terminar. Mi bota le destrozó la mandíbula. Los otros lo arrastraron al suelo. No hicimos preguntas. No necesitábamos respuestas. Le hicimos hablar de todos modos. La capitana sacó el inyector, algo prohibido por la ley de la Federación. No lo mataba, pero hacía que sus nervios se sintieran como si estuvieran en llamas. Cada vez que intentaba mentir, aumentábamos la dosis. En 20 minutos, teníamos nombres. Teníamos ubicaciones. Teníamos pruebas. Confirmó lo que sospechábamos. El ataque a Arcadia no fue un error. Fue una prueba. Una simulación de fuego real en una colonia de bajo valor. Sabían que era humana. Sabían que no estaba armada. Ese era el punto. Los Celari querían medir sus nuevas armas en un escenario del mundo real. Arcadia fue solo el campo de pruebas. 60.000 vidas aniquiladas para que un general alienígena pudiera escribir un informe. Quería matar a ese oficinista lentamente. Quería arrancarle la piel y enterrarlo bajo las mismas piedras que creía que pertenecían a su gente. Pero no lo hice. En su lugar, transmití la confesión. Por cada canal clandestino, cada frecuencia de comunicaciones, cada onda pirata que alcanzaba las estrellas. Quería que la galaxia lo oyera. Quería que cada humano en cada sistema supiera lo que éramos para ellos. Conejillos de Indias. Asterisco. La guadaña despegó con fuego pisándonos los talones. Los Celari no respondieron de inmediato. Probablemente no esperaban que una milicia humana improvisada penetrara una base de comunicaciones militar. Su arrogancia nos mantuvo con vida, por ahora. De vuelta en la nave, la capitana me miró a través de la bodega principal. Su rostro estaba manchado de hollín y sangre. «Esto no va a ser cosa de una sola vez», dijo. «¿Estás listo para eso?» Asentí. «Acabamos de declarar la guerra». «No», dijo ella. «Tú lo hiciste. Y ahora el resto de la Tierra tendrá que decidir si te sigue». No dormí esa noche. Me senté solo, viendo pasar el espacio en silencio, pensando en Tom, pensando en Arcadia, pensando en el largo y sangriento camino que nos esperaba. No éramos diplomáticos. No éramos políticos. Éramos hombres que habían sido llevados al límite. La Federación olvidó una cosa cuando dejó a la Tierra fuera de su pequeña guerra. Los humanos no se mantienen neutrales cuando matas a su familia. No perdonamos. No olvidamos. Nos vengamos. Y esto era solo el principio. No obtuvimos respuesta a la transmisión durante 3 días. Ni una sola palabra. Así supimos que había funcionado. La tableta que le robamos al oficinista Celari estaba cargada de informes, documentación clara, órdenes firmadas por el alto mando, palabras como grupo de control civil, viabilidad no combatiente y colateral aceptable. Aceptable. Esa palabra se quedó en mi cabeza como un maldito eco. Subimos todo a Ersnet. Público, sin filtros. La reacción fue rápida. Hubo disturbios en Sao Paulo. Protestas masivas en Neo Londres. Viejos veteranos que habían luchado en las guerras solares reaparecieron en las redes, clamando por represalias. Las familias que perdieron a sus seres queridos en Arcadia amenazaron con asaltar edificios gubernamentales si la Tierra no actuaba. Y aún así, nuestro supuesto gobierno unido no hizo nada.
Debemos verificar la autenticidad de estas afirmaciones, dijo el canciller en una transmisión cuidadosamente redactada. Una represalia solo escalaría las tensiones. ¿Escalar? 60.000 de los nuestros fueron asesinados y nos preocupaba empeorar las cosas. Ese fue el día en que nos dimos cuenta de la verdad. La Tierra tenía miedo. Miedo de perder rutas comerciales. Miedo de parecer incivilizada. Miedo de la galaxia. Pero no de nosotros. No íbamos a esperar permiso. No éramos diplomáticos. Éramos fantasmas en naves robadas. Y ya habíamos probado la sangre. Ahora era el momento de ir a por la yugular. Los registros de datos del oficinista nos dieron un objetivo. No una base, no un laboratorio de armas. Un convoy. Cada semana, los Celari realizaban una transferencia de recursos de alto nivel entre el Sector 9 y su cinturón militar exterior. No estaba tan vigilado como un buque de guerra porque no se suponía que fuera atacado. Transportaba combustible, tecnología experimental y personal de alto valor, en su mayoría oficiales de logística y científicos. Exactamente el tipo de gente que construyó las bombas lanzadas sobre Arcadia. No eran guerreros. Eran pensadores. Cobardes detrás de un escritorio. Y ahora estaban a punto de ver de cerca cómo era la furia humana. Pasamos 4 días preparándonos. Asterisco La Guadaña recibió una remodelación. Placas adicionales recuperadas de un crucero de patrulla destrozado, 2 lanzamisiles soldados en el tren de aterrizaje y un casco reforzado con fibra Cororact robada que podría ocultarnos el tiempo suficiente para pasar por escombros espaciales. Nuestro equipo también creció. La noticia se extendió rápido. Más hombres se unieron a nosotros. Un francotirador medio ciego de la frontera marciana. Un experto en demoliciones que una vez voló un terraformador sobre Europa. Un exteniente de la Marina dado de baja con deshonor por golpear a un almirante de la Federación. Cada uno de ellos roto, furioso, listo. No nos dimos la mano. No intercambiamos historias tristes. No lo necesitábamos. La rabia era suficiente. Lanzamos a las 22 horas. La ruta del convoy pasaba por una zona muerta. Sin planetas habitados, sin estaciones, solo restos a la deriva y silencio cósmico. El lugar perfecto para una emboscada. Llegamos primero, ocultos y a la deriva. Observé desde el puente como 3 naves Celari salían del hiperespacio. 2 cargueros, una nave de escolta, armadura blanca e impecable, insignias de la Federación, todo legal, todo desarmado en la superficie. Ni siquiera nos escanearon. Ese fue su primer error. Di la orden. Asterisco La Guadaña se lanzó hacia adelante como una bestia desatada. Nuestro primer misil impactó en el carguero de cabeza, justo en el centro. Sin previo aviso, sin piedad. La explosión iluminó el vacío como una estrella moribunda. La metralla se esparció en todas direcciones. Los gritos llenaron las comunicaciones mientras sus sistemas luchaban por entender lo que estaba sucediendo. La nave de escolta giró para responder, pero eran lentos, no estaban preparados. Para cuando sus escudos se activaron, ya estábamos en su punto ciego. 2 disparos más destrozaron sus propulsores. El fuego floreció como flores en gravedad cero. Luego abordamos. Esto no era un enfrentamiento a larga distancia. Esto era personal. Nos acoplamos al costado del segundo carguero y cortamos el casco. Atmósfera cero, trajes de asalto, rifles de pulso. Sin decir una palabra. Fui el primero en entrar. Un técnico Celari intentó levantar los brazos. Tal vez pensó que la rendición funcionaría. Tal vez pensó que los humanos eran como la Federación. Limpios, misericordiosos, sujetos a reglas. Le disparé en el estómago. Los otros me siguieron. Sin vacilación, sin segundas oportunidades. Peinamos los pasillos, habitación por habitación. Gritos, fuego, sangre en las paredes. No los matamos a todos. Dejamos a algunos con vida, lo suficientes para que contaran la historia. Nos aseguramos de que vieran nuestros rostros. Rostros humanos. Gruñendo, implacables. Cuando terminamos, amañamos las naves para que explotaran,
Dejamos suficiente combustible para que derivaran hacia la baliza de la Federación más cercana y nos largamos de allí. Para cuando encontraron los restos, nuestro mensaje ya se estaba difundiendo. Esto no era justicia. Era una advertencia. Tocaron la Tierra una vez. La próxima vez tocaremos sus mundos natales. La reacción fue nuclear. El liderazgo de la Federación nos condenó como terroristas. Los Celari nos llamaron insurgentes primitivos. Los medios nos etiquetaron como extremistas. Se emitieron órdenes de asesinato. Nuestros nombres, nuestros alias, se publicaron en todos los puestos de avanzada interestelares. Pero también sucedió algo más. Apoyo. No solo de la Tierra, sino de las colonias, de los mineros, de estaciones olvidadas llenas de gente que había pasado su vida siendo ignorada por los sistemas centrales. Empezaron a llamarnos la marca negra, abiertamente, usando parches, difundiendo nuestras imágenes, compartiendo historias de guerra, donando suministros. Ya no éramos fantasmas. Éramos un símbolo. Y eso los aterrorizaba más que cualquier bomba. La Federación respondió aumentando las patrullas, desplegando naves en zonas neutrales. Pero era demasiado tarde. El fuego estaba encendido. Una noche, 2 semanas después del ataque al convoy, recibí un mensaje. No era de la Tierra. No directamente. Llegó desde un nodo seguro enterrado bajo una frecuencia civil. La voz era vieja, ronca, familiar. Me llamo Ward, dijo el hombre. Solía dirigir operaciones durante las escaramuzas de Titán. Retirado, pero vi caer Arcadia. Vi el nombre de mi nieta en esa lista. Soy demasiado viejo para luchar ahora, pero tengo contactos. Tengo equipo. Y tengo ira. Si lo necesitan, es suyo. Luego otro mensaje. Y otro, y otro. No se unían a nosotros por política. No se unían por fama. Se unían porque la galaxia había olvidado de lo que la humanidad era capaz cuando se la llevaba al límite. Y ahora se lo estábamos mostrando. Teníamos impulso. Teníamos fuego. Pero el fuego sin dirección se consume o, peor aún, se vuelve contra sí mismo. Reuní a la tripulación en la bodega. Unos 20 de nosotros ahora. Sucios, endurecidos, asesinos de ojos cansados. Ninguno de nosotros con ilusiones. Atacamos el convoy, dije. Dejamos claro nuestro punto. Ahora hacemos la guerra. ¿Objetivos?, preguntó la capitana. Saqué la siguiente ubicación de la tableta de datos. Un laboratorio oculto en las profundidades del sector 14. Propiedad de los Celari, pero con respaldo de la Federación. Allí no construían armas. Construían la lógica detrás de ellas, los algoritmos, la puntería. La CIAS, los cálculos que decidían qué colonias eran riesgos aceptables. Genocidio matemático, frío y desapegado. No lo volaremos, dije. Lo haremos sufrir. Usaremos sus datos en su contra. Los quebraremos desde dentro. La sala quedó en silencio. Luego, asentimientos, armas cargadas y listas. No luchábamos por la paz. Luchábamos para recordarle a la galaxia porque la Tierra siempre fue temida en los viejos tiempos. Porque cada imperio que intentó conquistarnos terminó arrepintiéndose. No porque fuéramos los más fuertes. No porque tuviéramos la mejor tecnología. Porque una vez que lo haces personal con los humanos, no paramos. No hasta que todo arda. El sector 14 no aparecía en la mayoría de los mapas. No a menos que tuvieras acceso a cartas estelares clasificadas de la Federación o estuvieras dispuesto a pagarle a un contrabandista para que hablara. Estaba fuera de ruta, mucho más allá de las rutas comerciales habituales, enterrado detrás de campos de asteroides y bolsas de energía oscura. Por eso construyeron el laboratorio allí, para permanecer ocultos, intactos, protegidos por el secreto. Lástima por ellos, no nos importaban sus secretos. Los contactos de Ward dieron resultado. Nos envió un esquema completo de la instalación. Todo, desde las escotillas de entrada hasta el flujo de oxígeno interno. Resulta que el viejo solía dirigir operaciones encubiertas para el núcleo de inteligencia de la Tierra. Después de que se filtraran las imágenes de Arcadia,
Movió todos los hilos que le quedaban y descifró la encriptación Celari como si fuera un juguete. Este laboratorio no construye bombas, dijo a través del canal seguro. Construye decisiones. Al principio, eso no tenía sentido. Luego vi los datos. El laboratorio estaba dirigido por un consejo de científicos Celari especializados en guerra predictiva. Escribían código para decidir quién debía morir en un conflicto y quién podía ser ignorado sin peligro. Ellos fueron quienes calcularon el valor de Arcadia, ejecutaron las simulaciones, analizaron los números y aprobaron el exterminio masivo como una táctica rentable. Nunca apretaron un gatillo, nunca tocaron un arma, pero hicieron posible la muerte. Para mí, eso los hacía peores. Planeamos la operación en silencio. Sin celebración, sin bromas, solo determinación y fuego. La guadaña nos dejaría justo fuera del alcance de los sensores. La capitana permanecería en espera para la extracción, lista para recogernos una vez que el trabajo estuviera hecho, o más probablemente, una vez que incendiáramos el lugar. Llevé a 6 hombres conmigo. No era el equipo más grande, pero el tamaño no era el objetivo. Velocidad, precisión, caos. Eso era lo que necesitábamos. El laboratorio estaba tallado en la ladera de una luna de roca oscura que orbitaba una estrella moribunda. Superficie de cristal negro. Sin vegetación, sin cobertura. Lo construyeron así a propósito. Nada podía esconderse a la vista de todos. Así que entramos por debajo. Un túnel de desagüe medio lleno de lodo de enfriamiento corría por debajo de la estructura, utilizado para regular la temperatura en todo el laboratorio. Nadie en su sano juicio se arrastraría por él. Por eso era perfecto. Nos equipamos. Exoesqueletos reforzados. Silenciadores activados. Fui el primero. El túnel era un infierno. Sucio. Mal presurizado. Cada respiración sabía a podredumbre y ácido. Tuvimos que arrastrarnos la mayor parte del camino. Para cuando llegamos al pozo interior, nuestros trajes estaban corroídos y 2 miembros del equipo habían vomitado dentro de sus cascos. Aún así, nadie se quejó. Forcé la escotilla para abrirla. Dentro, paredes de acero, luz fría, pasillos limpios. Arquitectura Celari, eficiente, sin vida. Nos dividimos en 2 grupos. El equipo 1 desactivaría las comunicaciones y los sensores internos. Ese era yo, el francotirador y el experto en demoliciones. El equipo 2, liderado por el segundo al mando de la capitana, irrumpiría en el núcleo de datos principal. Teníamos 20 minutos, como máximo. Después de eso, la red de autodefensa se reiniciaría y cocinaría todo el lugar con radiación. Me moví rápido, despejando esquinas con el francotirador pegado a mí. Encontramos al primer técnico de laboratorio cerca del cruce del ala oeste. Estaba solo, sosteniendo una tableta de datos, tarareando en ese tono gutural Celari como si fuera otro día en la oficina. Le metí una bala en el cráneo. Seguimos adelante. Sin alarmas, sin resistencia. No esperaban a nadie. ¿Por qué lo harían? La Tierra era neutral. Se suponía que los civiles eran civilizados. Idiotas. Llegamos al centro de comunicaciones y colocamos el disruptor de ondas negras, un dispositivo personalizado diseñado para freír todo, desde llamadas internas hasta transmisiones de largo alcance. Una vez activado, estarían sordos y ciegos. El tipo de demoliciones sonrió. 10 segundos. Asentí. Hazlo. Las luces parpadearon. Luego comenzaron los gritos. El equipo 2 había irrumpido en el núcleo de datos. Investigadores Celari salieron en tropel a los pasillos, confundidos, en pánico. Algunos llevaban trajes de protección, otros no. Uno de ellos intentó hablar. Levantó las manos y empezó a gritar algo en inglés. Por favor, no soy. Le disparé en el pecho. Los otros corrieron. Que corrieran. No vinimos por miedo. Vinimos por la verdad. Llegamos al núcleo de datos 5 minutos después. El segundo equipo lo había asegurado, a duras penas. 2 hombres caídos. A uno le faltaba la mitad de la cara, pero seguía respirando de alguna manera. Nadie se atrevía a moverlo todavía.
El ordenador central se alzaba sobre nosotros como un santuario, brillando con inteligencia, una red arremolinada de procesadores alimentados por núcleos de energía tan densos que podrían freír un planeta si se detonaran mal. Este era su cerebro. Aquí es donde jugaban a ser Dios. Lo quiero todo, dije. Descarguen cada archivo, cada modelo, cada pieza de lógica que los llevó a Arcadia. Uno de nuestros hackers se puso a trabajar. El resto de nosotros amañamos el ordenador central con cargas térmicas. No quería simplemente apagarlo. Lo quería desaparecido. Quería que su historia fuera borrada, que sus dioses se ahogaran en humo. Cole, llamó el hacker, deberías ver esto. Me acerqué. En la pantalla, simulaciones. Miles de ellas. Mapas de la Tierra, gráficos, redes de población, producción de recursos, diagramas de coste-beneficio. No solo estaban planeando el ataque a Arcadia. Estaban planeando más. Marte, Luna, incluso la vieja Tierra misma. Nuestro hogar no estaba fuera de los límites. Solo estaba más abajo en la lista. Se me heló la sangre. No estaban probando armas, susurró el hacker. Estaban probando respuestas. Ese era el verdadero proyecto. Los Celari querían saber hasta dónde podían presionar a la humanidad antes de que contraatacáramos. Arcadia fue la primera ficha de dominó. Estaban planeando ciclos de exterminio global. Lentos, incrementals, diseñados para parecer accidentes, invasiones fortuitas o actividad militar rebelde. Si no hubiéramos contraatacado, si nos hubiéramos mantenido neutrales, nos habrían borrado, una colonia a la vez, hasta que no quedara nadie para recordar que alguna vez existimos. Miré a los demás. No más vacilaciones, no más debate. Quémenlo todo, dije. Extrajimos los datos que necesitábamos, subimos una descarga en vivo a EarthNet y a 20 canales de respaldo seguros. Luego encendimos las mechas. Mientras corríamos hacia la extracción, los pasillos temblaban detrás de nosotros. El fuego se extendió como un juicio. Las paredes gritaban con el colapso de la presión. El oxígeno se ventiló. La gravedad falló. Uno de nuestros hombres fue atrapado por una onda expansiva, desaparecido en un instante. No había tiempo para el duelo. Asterisco la guadaña estaba esperando. Nos acoplamos y ascendimos rápido, segundos antes de que la luna se partiera en dos. Desde la órbita, el laboratorio parecía un ojo moribundo, con llamas escapando de la pupila. Luego se agrietó, colapsó y se desvaneció en el vacío negro que merecía. Sin supervivientes, sin estructura, solo silencio. Regresamos a los muelles rojos para descansar, repostar, rearmarnos. Pero ya no había descanso. No para ninguno de nosotros. Porque esas imágenes que publicamos, lo cambiaron todo. La Tierra ya no podía fingir. La Federación no podía mentir. Y los Celari empezaron a correr. Habíamos matado su futuro antes de que ellos pudieran matar el nuestro. Pero esta guerra no había terminado. Ni de lejos. Ahora toda la galaxia sabía que la Tierra estaba despierta. Y aún no habíamos terminado. La explosión en el laboratorio del sector 14 se sintió en 3 sistemas. No físicamente, sino política, económica y psicológicamente. Cada gobierno, corporación y grupo de inteligencia militar que una vez trató a la Tierra como a un niño curioso y atrasado, ahora nos miraba como si fuéramos un incendio forestal. Algo primitivo, peligroso, incontrolable y, peor aún, inspirador. El video de la destrucción del laboratorio se hizo viral en todas las redes piratas, Blackstreams, comunicaciones clandestinas y canales de las colonias exteriores. Mostraba la tormenta de fuego desde la órbita, a nuestro equipo saliendo de la guadaña, un fragmento de los registros del laboratorio, traducido y subtitulado. Las colonias humanas presentan baja amenaza y alto rendimiento. Se recomienda la aniquilación estratégica sobre la asimilación. Después de eso, la neutralidad ya no era una opción. Algunos nos llamaron héroes, otros, terroristas. La Federación pidió nuestra captura y ejecución inmediata. Ya ni siquiera se molestaban en ocultarlo. Se publicó una recompensa por la marca negra, con orden de matar en el acto, con un premio especial para quien me trajera vivo.
Pero sucedió algo inesperado. La Tierra vaciló. Pensamos que nos repudiarían de inmediato. Esperábamos una negación oficial, tal vez un rápido sacrificio diplomático. Nuestros nombres en una pantalla con palabras como criminal o extremistas no afiliados. Pero no llegó ninguna declaración. No durante una semana entera. Mientras la Federación clamaba por justicia, la Asamblea Unida de la Tierra no dijo nada. Y ese silencio fue más elocuente que cualquier discurso. Captamos conversaciones de EarthNet que nos dejaron atónitos. Protestas de millones de personas. Gente en todas las ciudades importantes exigiendo que su gobierno no solo protegiera a la marca negra, sino que se uniera a nosotros. Los jóvenes llevaban nuestro emblema, una vieja bandera negra de la Tierra con una grieta en el medio. Los soldados comenzaron a rechazar órdenes fuera del mundo. Las fuerzas policiales en las colonias marcianas se declararon en huelga, exigiendo que la Tierra rompiera lazos con la Federación. Puestos mineros enteros declararon su autonomía. Y entonces llegó el golpe de gracia. 2 naves de guerra de la Tierra, el Resolute y el Ark Bridge, rompieron el protocolo y volaron a la órbita de Saturno. No era una zona de guerra, no era una misión de reconocimiento. Vinieron a buscarnos. Me reuní con su capitán en una refinería orbital abandonada. No llevaba medallas, no dio un discurso. Solo me entregó un chip. El mando todavía no lo admitirá en voz alta, dijo. Pero extraoficialmente, están observando. Y algunos de nosotros pensamos que es hora de dejar de observar y empezar a luchar. El chip estaba cargado con mapas tácticos, depósitos de suministros y las ubicaciones de puestos de avanzada Celari secretos que la inteligencia de la Tierra había estado monitoreando. Ese fue el momento en que supe que ya no estábamos solos. La marca negra ya no era solo una célula rebelde. Nos estábamos convirtiendo en algo más grande, un movimiento, una revolución. Y las revoluciones no terminan en silencio. Por supuesto, la Federación también lo sabía. Y no iban a dejarnos seguir creciendo. Su respuesta llegó rápido. Los Celari, con la autorización de la Federación, lanzaron una campaña de contención en el espacio neutral. Ese era su término. Lo que significaba era bombardear estaciones, atacar centros de comunicaciones, ejecutar a presuntos simpatizantes. Uno de esos objetivos era una vieja parada de transporte en el borde del cinturón de Osiris. Se llamaba Estación Gravestone, una ciudad de chatarreros flotando a la sombra de un gigante de hielo. En su mayoría dirigida por humanos, no militar, sin defensas. Pero ondearon nuestro símbolo, y eso fue suficiente. Recibimos la señal de socorro 1 hora demasiado tarde. Cuando llegamos, el lugar estaba hecho pedazos, cuerpos flotando por la bahía de Atraque. Niños, ancianos, mecánicos, una familia todavía abrazada en una cápsula de escape sellada que nunca se lanzó. Encontramos el núcleo de la estación parcialmente intacto. Sobrevivió un registro de voz. La voz temblorosa de una mujer. No hicieron preguntas, solo dispararon. Sin previo aviso. Seguían gritando sobre traidores. Intentamos decirles. Solo estábamos ayudando con suministros. No luchamos. No lo hicimos. Silencio. Reproduje ese clip cada hora esa noche. No dormí. Ninguno de nosotros lo hizo. Y algo cambió después de eso. Ya no éramos solo soldados. Éramos cazadores. Esto no se trataba de defender a nuestros muertos. Se trataba de asegurarnos de que nunca volvieran a hacer esto. Hicimos una lista. Cada oficial Celari involucrado en la masacre de Gravestone. Cada burócrata de la Federación que aprobó la campaña. Cada base desde la que despegaron. Cada nave que llevó las órdenes. Los quemaríamos a todos. Uno por uno. Comenzó con la cañonera Virex, la nave líder del escuadrón de ataque de Osiris. Un destructor de primer nivel que patrullaba las rutas controladas por la Federación con impunidad. Se suponía que era intocable. La hicimos desaparecer. No mentiré, la operación nos costó. 2 naves destruidas, 9 hombres muertos. Embestimos al Virex por debajo, rompimos sus celdas de combustible y usamos una detonación controlada dentro de su reactor de fusión. Cuando la Federación culpó a los piratas,
Los corregimos. Hackeamos la frecuencia de comunicaciones y transmitimos un solo mensaje. Esto fue por Gravestone. Matan civiles, los matamos a ustedes. No más líneas, no más reglas. La marca negra los ve. La Tierra recuerda. Luego publicamos el nombre completo del oficial al mando del Virex. Su planeta natal, su familia. No los tocamos. Solo dejamos que todos supieran que podíamos. Después de eso, incluso los Celari comenzaron a retirarse de ciertas rutas. Nos llamaron bárbaros, desquiciados, indignos de la diplomacia espacial. Nosotros lo llamamos equilibrio. Pero no todos lo vieron de esa manera. Algunos de los propios líderes de la Tierra finalmente rompieron el silencio. La canciller hizo su primera declaración en 3 semanas. Fue fría, medida, llena de ese tono político pulido que te hacía querer atravesar una pantalla con el puño. No podemos condonar las acciones violentas de la marca negra, dijo. Pero tampoco podemos ignorar las injusticias que han llevado a tal desesperación. La Tierra sigue comprometida con la paz, pero ya no permaneceremos como observadores pasivos. Era un medio paso, un baile, el tipo de discurso que complace a ambos lados sin significar nada. Pero esa línea, ya no permaneceremos pasivos, encendió algo. Porque en 24 horas, los movimientos militares de la Tierra cambiaron. Empezaron a seguir de cerca a las patrullas de la Federación, a enviar suministros a las colonias rebeldes, a liberar silenciosamente a los simpatizantes de la marca negra detenidos. Y detrás del telón, más soldados vinieron a nosotros. Desilusionados, furiosos, buscando una causa que no respondiera a cobardes. Los entrenamos, los armamos, los convertimos en sombras como nosotros. Pero no todas las sombras estaban de acuerdo con nosotros. Tuvimos una visita en la guadaña una noche, un viejo veterano de guerra. Llevaba un uniforme militar real de la Tierra de cuando eso todavía significaba algo. Su nombre era Arlon. Callado, arrugado, con ojos como estrellas apagadas. Vine a advertirte, dijo. ¿Sobre qué? Te estás volviendo demasiado grande, dijo. Demasiado ruidoso. En el momento en que empieces a parecer una amenaza, dejarás de ser un símbolo y te convertirás en un objetivo. La Tierra no te protegerá para siempre. Lo miré fijamente. No queremos protección. Queremos justicia. Suspiró. La justicia se convierte en venganza muy rápido. ¿Y la venganza? Sacudió la cabeza. Lo quema todo. No respondí, porque una parte de mí sabía que tenía razón, pero otra parte, la más grande, sabía que ya habíamos pasado el punto de no retorno. No luchábamos por medallas. Luchábamos porque nadie más lo haría. Y mientras la Federación y los Celari siguieran matando a nuestra gente y llamándolo orden, seguiríamos contraatacando. Cada nave que destruimos, cada laboratorio que quemamos, cada base que reducimos a polvo fundido. Era un recordatorio. Puede que la Tierra se hubiera mantenido al margen de la guerra, pero ahora la guerra era nuestra. Empezó con susurros, pequeños al principio. Un mercader en una colonia periférica negándose a vender a cualquiera con la insignia de la marca negra. Un contrabandista emboscado y despojado por su propia tripulación cuando descubrieron que transportaba nuestros suministros. Un mensaje interceptado, sin firmar, breve, cargado de veneno. No son héroes. Son terroristas con un deseo de muerte. La Tierra no puede sobrevivir con ellos vivos. Al principio, no le dimos importancia. Los enemigos hablan. Los enemigos mienten. Pero luego empezamos a perder gente. No en tiroteos, no en incursiones. Simplemente desaparecían. La primera fue Kira, nuestra técnica de comunicaciones. Desapareció durante un viaje en solitario a una estación de relevo en Econ 4. Sin llamada de socorro, sin rastro. Al principio, pensamos que tal vez los Celari la habían atrapado, pero no se informó de actividad en Econ ese día. Solo silencio. Luego vino Braddock, operador de transporte. Duro como el hierro, nunca fallaba un horario. Desaparecido. Su lanzadera fue encontrada flotando en la negrura. Sistemas intactos, motor desactivado, asiento del piloto vacío. Sin sangre,
sin signos de lucha, simplemente desaparecido. Entonces llegó el mensaje. Una transmisión de alto nivel de la Federación, pulida, ensayada y goteando miel envenenada. Una mujer con piel perfecta, ojos perfectos y una sonrisa afilada por un comité miró a la cámara y dijo: la marca negra ha abandonado a la humanidad. Operan fuera de la ley, fuera de la diplomacia y fuera de la cordura. Estos extremistas han puesto en peligro a la Tierra más que cualquier amenaza alienígena. No nos protegen. Provocan la aniquilación. Luego reprodujo un clip. Mostraba una nave minera explotando en el espacio profundo. Afirmaron que lo habíamos hecho nosotros, solo que no era así. La nave nunca estuvo en nuestro radar. La ruta ni siquiera coincidía con ninguna de nuestras operaciones. Pero el video era convincente, borroso, dramático. Los gritos eran reales. Las muertes, efectivas. Esa era su nueva arma, la propaganda. No podían vencernos en combate abierto, así que pusieron a la galaxia en nuestra contra. Y funcionó. Empezamos a perder apoyo. Las estaciones que solían escondernos ahora rechazaban nuestras señales. Earthnet se partió por la mitad. Algunos todavía nos creían. Otros exigían nuestra captura. La Asamblea Unida emitió una declaración instando a la paz, pero claramente dirigida a apaciguar a los aliados de la Federación. El mensaje era claro: vuelvan a su jaula o serán eliminados. Pero el golpe final no vino de una pantalla. Vino desde dentro. Estábamos preparando un ataque a un centro de combustible Celari cuando nos tendieron la emboscada. Habíamos hecho el reconocimiento, explorado las defensas exteriores, mapeado los horarios de patrulla, cronometrado las ventanas de entrada al segundo. Aún así, nos estaban esperando. Lo sabían todo. En el momento en que rompimos el anillo exterior, nos vimos rodeados. Drones, torretas, fuego terrestre, una fuerza de tarea Celari en toda regla. Perdimos a 5 personas en los primeros 90 segundos, otras 3 en la retirada. Una de ellas era la segunda al mando de la capitana, la mujer que lideró el equipo 2 en la operación del laboratorio. Se desangró en la bahía de carga, gritando nuestros nombres. Apenas logramos salir. De vuelta en la guadaña, con sangre en la boca, los oídos todavía zumbando. Miré alrededor de la nave. La tripulación estaba conmocionada, furiosa, en silencio. Alguien nos había vendido. Y no cualquiera, alguien de dentro. Rastreamos nuestros canales seguros. La traición provino de un hombre llamado Ree. Era nuevo. Se unió hace 3 semanas después de desertar de la División de Seguridad de la Tierra. Afirmaba que su hermano había muerto en Arcadia. Interpretó bien el papel. Rabia, dolor, la máscara completa. Incluso me caía bien el tipo. Resulta que era un infiltrado. Agente doble. Fingió rabia para acercarse. Pasó información a la Federación mientras actuaba como si quisiera sangre. Lo atrapamos en la armería, solo, descargando mapas de rutas. No luchó, no suplicó. Solo levantó la vista y dijo: ya han perdido. Simplemente no lo ven todavía. No le disparé. Di la orden. Lo encerraron en la esclusa de residuos. Sin aire, sin salida, solo silencio metálico y la gravedad esperando. Lo expulsamos en plena órbita. Sin discursos, sin venganza, solo consecuencias. Pero el daño estaba hecho. La mitad de nuestras operaciones comprometidas, el apoyo cayendo, los sistemas volviéndose hostiles. La Federación había hecho lo que más temíamos. Nos habían convertido en el enemigo. Y la Tierra titubeó. Emitieron nuevas identificaciones para los combatientes de la marca negra. Designaciones criminales, lo llamaron, para preservar la paz y el orden. No nos arrestaron, pero ya no negaban que éramos un problema. En el silencio tranquilo que siguió, la guadaña se sintió más pesada que nunca. Me quedaba en la sala de guerra la mayoría de las noches, mirando mapas, viendo transmisiones, escuchando llamadas interceptadas. Fue entonces cuando la oí. Una transmisión. Débil, cortada por la estática, pero inconfundiblemente humana. Supervivientes. Fragmento del sector Arcadia. Habitable,
Solicitamos extracción. Me quedé helado. No podía ser. Arcadia había desaparecido, quemada, aniquilada. Sin señales, sin vida. Pero la voz se repetía una y otra vez. Aquí fragmento de Arcadia. Tom Marston solicita evacuación. Tom, mi hermano, estaba vivo. La reproduje 12 veces. Analicé cada tono, cada palabra, cada sonido. Era él. Pero el mensaje tenía semanas. El origen de la señal provenía de un campo de escombros mucho más allá de las líneas Celari, apenas cartografiado, probablemente plagado de patrullas hostiles. El rescate era un suicidio. Pero no dudé. Esto lo cambia todo, le dije a la tripulación. La capitana me miró fijamente. Ni siquiera sabemos si es real. Podría ser una trampa. No me importa. No podemos permitirnos otra pérdida. Está vivo. Ella desvió la mirada, con la mandíbula apretada, pero asintió. A la mañana siguiente, trazamos un rumbo hacia el fragmento de Arcadia. La mitad de la tripulación pensó que era una locura. La otra mitad se abrochó el cinturón, cargó sus armas y dijo, vamos a traerlo a casa. Llegamos al borde de la tumba de Arcadia justo después del cambio de ciclo. Sin balizas, sin bienvenida, sin luz, solo oscuridad y los restos de lo que solía ser un sueño. Los sistemas de la guadaña comenzaron a fallar al entrar en el campo de escombros. El metal raspaba el casco como hueso sobre cristal. La estática ahogaba las comunicaciones. Incluso el aire se sentía diferente, más fino, como si el propio espacio recordara los gritos que una vez habían resonado en él. Todos en la nave lo sintieron. Nadie lo dijo en voz alta. Esto ya no era una misión de rescate. Era una marcha fúnebre. La colonia original de Arcadia había sido un complejo en forma de media luna construido en la corteza de la luna terraformada, rodeado de cúpulas de hábitat, paneles solares y muelles de suministro. Pero los Celari no solo la habían atacado. La habían aniquilado. Lo que quedaba ahora eran losas destrozadas de metal habitacional, granjas retorcidas y cadáveres a la deriva. Algunos todavía llevaban trajes. Otros no. Unos pocos se habían congelado en sus últimos momentos, con la boca abierta, las manos extendidas hacia un rescate inexistente. Aquí era donde mi hermano había muerto. Al menos eso es lo que creía hasta que su voz llegó a través de la oscuridad. Comenzó de nuevo mientras nos adentrábamos en los restos. Fragmento de Arcadia, aquí Tom Marston. O2 limitado, radiación alta, suministros bajos, manteniendo posición en el sector 13, gamma, solicitando evacuación. Las mismas palabras, la misma voz, la misma calma desesperada. Hicimos ping a las coordenadas. No apareció ninguna fuente de señal. Podría ser pregrabado, advirtió la capitana. Podría ser una trampa. Asentí. Lo averiguaremos. Nos equipamos. Yo, la capitana, un médico y 2 artilleros. Asterisco la guadaña mantuvo la posición mientras nos desplazábamos con paquetes de maniobra, silenciosos, constantes. Cada segundo se sentía como ser cazado. El sector no estaba lejos, quizás 20 clics. Pero en el vacío de un cementerio, se sentía como una peregrinación. A medida que nos acercábamos, los restos se volvían más apretados, más densos. Naves quemadas flotaban como lápidas. Algo raspó mi visor. Una vieja bandera de Arcadia, destrozada y sin vida. Entonces lo vimos. Una cápsula, enterrada a medias en un trozo de acero de la colonia del tamaño de un asteroide, sellada herméticamente con placas de emergencia. No estaba en buen estado. Marcas de quemaduras, soldaduras agrietadas, signos de daño por radiación, pero todavía estaba presurizada. Una huella de mano humana manchaba la ventana con sangre seca. Me acerqué. La cerradura de la puerta era mecánica. El control manual era posible. Giré la escotilla, rompí el sello de presión y la abrí. Dentro estaba oscuro, aire viciado, frío, el olor a metal, sudor y algo más antiguo. Podredumbre, tal vez. Pero no había cuerpos, solo un hombre. Estaba sentado contra la pared del fondo, desplomado,
pero respirando. Delgado, pálido, con la barba crecida, los ojos hundidos. Me miró y sonrió. Ya era hora, dijo. Era él. Tom. Caí de rodillas, le agarré el hombro, intenté hablar, pero no me salió nada. Se me hizo un nudo en la garganta. Mi corazón no podía decidir si romperse o gritar. Él extendió la mano. Te ves mayor. Reí, medio llorando. Tú te ves muerto. Se rió entre dientes. Así me sentí durante un tiempo. La capitana se acercó, comprobó sus constantes vitales. El médico le inyectó estabilizadores. Estaba débil, deshidratado, pero vivo. Había sobrevivido. 2 meses en el infierno. De vuelta a la guadaña, Tom habló poco. Su voz estaba cascada, como algo que no se hubiera usado en semanas. Pero sus ojos no parpadeaban mucho. Siempre observaban la oscuridad, siempre escaneando los bordes de los escombros. Una vez a bordo, lo pusimos en cuarentena. No porque no confiáramos en él, sino porque el espacio le hace cosas a la gente. El tiempo, la soledad, el tipo de silencio que rompe la mente si se queda demasiado tiempo. Pero Tom, él no se había roto. No todavía. Cuando finalmente me senté con él a solas, me lo contó todo. No nos mataron a todos, dijo. No al principio. Querían lecturas en vivo, nos veían como sujetos de prueba. Atacaron primero el centro de la colonia, luego se movieron metódicamente. Cúpulas, granjas, muelles. Dejaron el sector médico casi intacto. ¿Por qué? Me miró. Porque querían medir el pánico. No dije nada. Apreté las manos hasta que mis nudillos crujieron. Tom continuó. Quedábamos unos 30, tal vez más. Nos escondimos, nos movimos por túneles, enviamos señales de socorro. La mayoría de las comunicaciones estaban fritas, pero lo intentamos. Tú hiciste la transmisión. Asintió. Mensaje en bucle, automatizado. Pensé que si moría, aún podría llegar a alguien. ¿Qué pasó con los demás? Su voz bajó. Dejaron de ser humanos. Lo miré fijamente. ¿Qué quieres decir? Me miró, pero esta vez de verdad. Sus ojos estaban huecos, pero algo brillaba en ellos. Dejaron de tener esperanza. Dejaron de pensar en el rescate. Se volvieron unos contra otros. Teníamos raciones de comida. Unos pocos las acaparaban, algunos mataban por agua. Vi a un hombre apuñalar a su propio hijo por una botella filtrada. Se me revolvió el estómago. La mayoría de ellos murieron luchando, dijo Tom. Un grupo intentó escapar usando una vieja lanzadera de mineral. No sabían cómo arreglar el sistema de navegación. Implosionó en el lanzamiento. ¿Y tú? Corrí. Me enterré en los escombros. Encontré esta cápsula. Reactivé el sello y simplemente esperé. Sonrió amargamente. ¿Sabes que me mantuvo con vida? Negué con la cabeza. Se inclinó hacia adelante. Tú. Eso golpeó más fuerte que cualquier arma que hubiera enfrentado. Tom había sobrevivido al infierno porque creía que iría a por él. Y casi no lo hago. Se recuperó rápido físicamente, pero mentalmente algo seguía fracturado. Evitaba a la tripulación. Dormía con una pistola a su lado. No se inmutaba ante los disparos, no reaccionaba a la sangre, pero se quedaba mirando las estrellas durante horas, inmóvil. Luego, en la 4ª noche, vino a verme. Quiero luchar. Tom. No. Quiero matar a los que hicieron esto. Quiero que me vean. Quiero que sepan que alguien sobrevivió. No pude discutir. No con él. No después de lo que hicieron. Ya no era mi hermano pequeño. Era un fantasma más que había vuelto para hacer sangrar a la galaxia. Le di un puesto en la tripulación. Entrenado, armado, listo. Pero en el fondo, sentí que algo no encajaba. Algo justo debajo de la superficie. No miedo, no rabia. Vacío. Cualquier pedazo de él que lo había mantenido humano. No estaba seguro de que hubiera vuelto con él. Tom era uno de nosotros ahora. Llevaba la marca negra en el pecho,
Portaba un rifle como si fuera parte de su brazo y se movía por la nave con la confianza silenciosa de un hombre que ya había muerto una vez y había vuelto con hambre. La tripulación le dio la bienvenida en silencio, asintiendo, estrechándole la mano, apartándose cuando caminaba por los pasillos. Respetaban a los supervivientes. Temían en lo que podría convertirse. Igual que yo. No hablamos mucho después de esa primera semana. No como antes. Algo entre nosotros había cambiado. No roto, sino desplazado. Ambos habíamos cruzado líneas, sangrado por ello. Y no importaba cuánto amor hubiera bajo las cicatrices, la guerra reescribe las relaciones. Tom ya no era mi hermano. No como solía ser. Ahora era un arma. Y estaba a punto de apuntarlo al enemigo por última vez. Porque finalmente la teníamos. La ubicación del bastión. La estación de guerra oculta del Alto Mando Celari. No una base militar. No un astillero. El bastión era peor. Una ciudad flotante de oficiales, científicos, estrategas. El núcleo de su política de exterminio. Los que aprobaron el ataque a Arcadia, la masacre de Gravestone, los algoritmos de guerra predictiva. Era el corazón negro de una especie que veía a los humanos como casos de prueba y leña para el fuego. Y ahora sabíamos dónde flotaba. Ward nos había entregado las coordenadas. Dijo que tenía un último favor que hacer antes de que su cuerpo se rindiera. Le dimos las gracias. 3 días después, estaba muerto. Fallo cardíaco. En silencio. Solo. No lo lloramos mucho. No podíamos. El bastión no estaba custodiado por flotas. Eso lo habría hecho obvio. En cambio, flotaba dentro de una nube de plasma, un caos inexplorado de tormentas iónicas y ruido gravitacional. La Federación había pagado para ocultarlo durante décadas. Cada señal dentro de la zona se distorsionaba o desaparecía. Perfecto. El lugar perfecto para terminar una guerra. No pedimos refuerzos. No intentamos que la Tierra lo aprobara. Simplemente cargamos todo, besamos el vacío y volamos hacia el infierno. La guadaña sufrió daños a los pocos minutos de entrar en la tormenta. Nuestros escudos se doblaron, las luces parpadearon, el casco crujió como si quisiera desgarrarse, pero aguantamos. En el centro de todo, allí estaba. El bastión, una aguja negra que se alzaba de un disco de metal giratorio, brillando con venas eléctricas. Masivo, silencioso, arrogante, como si nunca hubiera temido nada. Cambiamos eso en minutos. Nuestro primer ataque alcanzó su antena de comunicaciones. El segundo, su red de defensa exterior. Para cuando el bastión se dio cuenta de que éramos reales, nuestra nave de abordaje ya había perforado la cubierta inferior. Éramos 10. Todos veteranos ahora. Todos asesinos. Ninguno de nosotros llevaba uniformes estándar. Cada arma personalizada. Cada rostro cubierto. Los guardias Celari entraron en pánico. Esperaban que los invasores llegaran en flotas, con declaraciones y negociaciones. En cambio, nos tuvieron a nosotros. Hombres sin banderas, sin nombres y sin intención de dejar supervivientes. Arrasamos las cubiertas inferiores. Un pasillo, luego otro. Sangre, fuego, gritos. Los científicos Celari intentaron encerrarse en los laboratorios. Quemamos las puertas, ejecutamos a 3 arquitectos de políticas en una sala llena de servidores, disparamos a un diplomático de la Federación que intentaba escapar por un túnel lateral. Ya no nos importaba el rango. Todos en esa estación habían firmado la sentencia de muerte de Arcadia. Todos eran culpables. Tom lideró el asalto en el piso de mando. No dijo una palabra. Solo derribó de una patada las puertas de la cámara principal y abatió a 2 oficiales de seguridad antes de que pudieran gritar. El centro de mando estaba lleno de cobardes, trajes y estrategas, parpadeando y suplicando. Uno intentó rogar en un inglés chapurreado. Solo hacíamos lo que los datos sugerían. Tom avanzó lentamente. Yo era el dato, dijo, y apretó el gatillo. El disparo resonó más de lo que debería. Me moví a su lado. Allí, sentado a la cabeza de todo, estaba el estratega jefe Celari. Una criatura delgada de 4 brazos, envuelta en túnicas ceremoniales,
respirando a través de un collarín. Sus ojos estaban muy abiertos. No suplicó, no habló. Simplemente nos miró. Ustedes empezaron esto, le dije. No respondió. Hicieron de Arcadia un campo de pruebas. Nos convirtieron en estadísticas. Todavía silencio. Olvidaron la parte más importante de la ecuación. Me acerqué más. Cuando los humanos lo pierden todo, dejamos de pensar. Dejamos de calcular. Dejamos de preocuparnos por lo que es aceptable. Tom levantó su arma. El estratega levantó un dedo. Esperen. Nos detuvimos. Les advertí, dijo, con una voz como piedra húmeda. Les dije que los humanos no se quedarían callados para siempre. No escucharon. Aún así dirigiste los modelos. Sí, pero no los creé. Eso te hace peor. Y sin más, Tom disparó. Un tiro limpio. El estratega se desplomó hacia adelante y el bastión comenzó a arder. Colocamos cargas en cada ordenador central, reactor y bahía de lanzaderas. Nos aseguramos de que nada sobreviviera. Ni datos, ni escapatoria, ni registros de quien había comandado una vez el genocidio desde un trono. Mientras corríamos hacia la extracción, las alarmas aullaban como lobos moribundos. Nuestra nave nos sacó de nuevo al campo de plasma justo cuando el bastión se rompía detrás de nosotros, implosionando sobre sí mismo y luego estallando hacia afuera en una gloriosa y silenciosa bola de fuego. Lo vimos desde la órbita. Nadie habló. Nadie sonrió. Lo habíamos hecho. Habíamos vengado Arcadia. Pero la victoria no se sentía como antes. Se sentía vacía. La noticia llegó a la Tierra en días. La Federación lo llamó un acto de locura. Los Elari exigieron que la Tierra cortara todos los lazos con cualquiera asociado a la marca negra. Pero la Tierra no titubeó. La canciller, que había bailado en cada discurso anterior, miró a la cámara directamente y dijo, quizás es hora de que la galaxia aprenda lo que sucede cuando se hace sentir indefensa a la humanidad. La marca negra no es nuestra creación. Es nuestra consecuencia. Y eso fue todo. La Federación congeló todas las conversaciones diplomáticas. Las rutas comerciales cambiaron. Las colonias declararon su independencia una por una. Y la marca negra, nos disolvimos. No con vergüenza. No en la derrota. Habíamos hecho lo que vinimos a hacer. Ya no éramos necesarios. Algunos de nosotros volvimos a casa. Algunos desaparecieron. Algunos siguieron luchando bajo otros nombres. Tom se fue sin decir una palabra. Una mañana, simplemente ya no estaba en la guadaña. Sin nota, sin despedida. No sé a dónde fue, pero sé en lo que se convirtió. Ya no estaba hecho para la paz. Ninguno de nosotros lo estaba. Dicen que la Tierra es más fuerte ahora, más unida, más temida. Bien, que nos teman, porque cuando mataron Arcadia, nos enseñaron algo que nunca olvidaremos. Puedes presionar a los humanos. Puedes subestimarnos. Puedes llamarnos primitivos. Pero si lo haces personal, quemaremos tu cielo para vengar nuestro infierno. Y no pararemos hasta que el último de ustedes olvide cómo dormir sin mirar a las sombras. Esto es lo que pasa cuando la Tierra va a la guerra. Y esta vez, nosotros la terminamos.